Y a su nombre. Santo eres Jesús. Amén. En primer lugar, le damos gracias al Señor porque ha permitido que estemos aquí en esta mañana de pie, gloria a Jesús. Y le damos gracias al pastor porque ha depositado su confianza en que podemos estar aquí para predicar su palabra en esta mañana, en esta nueva serie, gloria a Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Y esta nueva serie que comenzamos en este mes, Poemas de Dios, del libro de los Salmos, gloria a Jesús. Su tema principal es Aprendiendo del pasado. Santo eres, Señor Jesús. Vamos a permitir por aquí al ministerio de adoración para que nos esté ayudando con una adoración, gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia, en el libro de Salmo, gloria a Jesús, Salmo 78. Salmo 78, versículo 5 al 8, gloria a Jesús. Santo eres Jesús, y al nombre de Cristo, santo eres Dios. Amén. La palabra de Dios se da en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se aparten de las obras de Dios, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres Jesús. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana, gloria a Jesús, porque ellas son benditas y verdaderas, gloria a Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Padre, en este momento, Jehová Dios mío, exaltamos tu nombre, Jehová Dios mío. Padre, te damos gloria, Dios amado. Te damos honra, Señor, y alabanza, porque usted se la merece, Dios del cielo. Padre, en este momento, Jehová Dios mío, te bendecimos, Dios. Te damos toda alabanza, toda pleitesía, porque usted se la merece, Jesús. Padre, te damos gracias, Jehová, por tu palabra, Jehová Dios amado. Padre, te damos gracias por ella, porque son benditas, Jehová Dios mío. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Jehová Dios amado, Padre, que nos ayude a vivirla cada día, Jehová Dios mío. Padre, que podamos aprender de ella cada mañana, Jehová Dios mío. Espíritu Santo, te adoramos, Dios, te adoramos y te bendecimos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, Jehová Dios mío. Padre, gracias, Jehová, por tu misericordia, Dios amado. Padre, gracias por tu fidelidad, Jehová Dios mío. Padre, gracias porque tu fidelidad es grande, Jehová Dios mío. Jehová, gracias porque tu fidelidad sobrepasa los límites, Jehová Dios amado. Padre, gracias porque tu fidelidad es grande, Jehová Dios mío. Oh Espíritu Santo, gracias. Oh, es grande, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, gracias porque tu fidelidad es incomparable, Jehová. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Jesús. Padre, gracias, Jehová, porque aún se merece estar aquí, Jehová Dios mío. Tu misericordia no ha alcanzado, Jesús. Oh Jehová, tu fidelidad es incomparable, Señor Jesús.
de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Santo eres Jesús. Como les decía, el tema principal de esta nueva serie es aprendiendo del pasado. Gloria a Jesús. Esa historia se encuentra en el libro de los Salmos. Gloria a Jesús. Salmo 78 en adelante. Este salmo habla del pueblo de Israel desde cuando estuvo en Egipto esclavizado hacia camino al desierto de la tierra prometida. Gloria a Jesús. Y el subtema que yo traje en esta mañana es: Dios siempre ha sido fiel. Gloria a Jesús. Aunque nosotros hemos fallado de una u otra manera, gloria a Jesús, Dios se mantiene fiel. Gloria a Jesús. Y estuve buscando acerca de la fidelidad de Dios. Gloria a Jesús. La fidelidad es uno de sus atributos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Jesús. Si nosotros le fuéramos infieles a Dios, si le hemos fallado, Él permanece fiel. Porque dice el versículo más adelante que Él no puede negarse a sí mismo. La palabra fiel significa digno de confianza. Gloria a Jesús. Nuestro Dios es digno de confianza, en quien podemos depositar nuestra confianza. Gloria al Señor. No importando la situación, la dificultad, el momento que estemos pasando, podemos depositar nuestra confianza plenamente en el Dios que nos llamó. Gloria al Señor. Digno de confianza, confiable, fidedigno, verdadero. Nuestro Dios es verdadero. La fidelidad es una de la naturaleza de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Es parte de su ser. Gloria al Señor. Santo eres, Señor Jesús. Y según el Salmo 78, gloria a Jesús, escrito por Asaf. Asaf es citado como uno de los escritores del libro de los Salmos. Gloria al Señor. Pero Jesús lo llama en el libro de Mateo, gloria a Jesús, como un profeta. Cuando Asaf dijo en el Salmo 78, verso 2: abriré mi boca en proverbio y hablaré cosas escondidas desde tiempo antiguo. Gloria a Jesús. Acerca de una profecía acerca de Cristo que se cumple en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Pero al hablar de la fidelidad de Dios, gloria al Señor, me voy a trasladar al principio, a la historia de Abraham. Gloria al Señor. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham: sal de Ur, de tierra de los caldeos, gloria a Jesús, a una tierra que yo te mostraré. Y dice que Abraham emprendió la huida sin saber para dónde iba, gloria a Jesús, solo porque Dios le dijo que salga. Gloria al Señor. Y dice la historia que Abraham llegó a tierra de Canaán, gloria a Jesús, pero la tierra de Canaán estaba habitada por los amorreos, gloria a Jesús. Dice que Abraham edificó un altar a Jehová en aquel lugar, gloria al Señor. Ahí se da la promesa, gloria al Señor, que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero se da una situación en aquel lugar, gloria a Jesús, es que viene una hambruna y Abraham y su esposa tienen que emigrar hacia Egipto, gloria al Señor. Pero dice la historia que la esposa de Abraham era hermosa, gloria a Jesús. Y Abraham le dice a su esposa, porque en Egipto había una regla, gloria a Jesús, y es que la persona, la mujer que fuera de otro lugar, gloria a Jesús, que tenía esposo, se la quitaban para dársela al rey, para ponerla al servicio del rey. Y Abraham le dice a su esposa cuando van camino hacia Egipto, porque se da una situación de hambruna ya donde ellos estaban, gloria al Señor. Y le dice: mira, cuando vayamos a aquel lugar, tú no vas a decir que eres mi esposa, tú vas a decir que somos hermanos, gloria a Jesús. Porque si se dan cuenta que tú eres mi esposa, me matarán a mí y se quedarán contigo. Y así lo hicieron y descendieron hacia Egipto, gloria al Señor. Cuando están en aquel lugar, la esposa de Abraham se la apartan para el rey, gloria al Señor. Pero se da una situación en aquel lugar, gloria al Señor Jesús. Se da una situación en aquel lugar, y es que la ira de Dios descendió sobre el faraón, gloria a Jesús. Y al faraón ve lo que estaba pasando, gloria a Jesús. Vino y llamó a Abraham y dijo: ven acá, ¿por qué es lo que está pasando aquí? En pocas palabras, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Gloria a Jesús. Y él se dio cuenta que la mujer que tenía Abraham era su esposa y no su hermana. Gloria a Jesús. Y dice la historia que el rey lo sacó de aquel lugar, lo sacó con riqueza. Y ellos salieron de aquel lugar y migraron nuevamente. Gloria a Jesús. Y dice la historia que Abraham salió con riqueza. Gloria a Jesús. Y vuelven a la llanura. Gloria a Jesús. Vuelven allá hacia Canaán. Gloria a Jesús. A un lugar de Canaán. Porque la tierra en sí estaba sitiada por los amorreos. Gloria a Jesús. Y dice la historia que Dios le dice a Abraham. Abraham y Lot se separan. Gloria a Jesús. Y dice que Lot cogió la llanura de aquel lugar. Gloria al Señor. Y Abraham cogió la parte, en pocas palabras, más incómoda. Y Dios lo lleva a su lugar. Y le dice, mira todo este lugar, gloria a Jesús. Y la tierra que tú estás mirando, gloria a Jesús, que tú estás pisando, todo este territorio, te lo daré a tu descendencia, gloria a Jesús. Y mira si puedes contar la tierra del mar, gloria a Jesús. Si la puedes contar, así será tu descendencia. Pero Dios le dice, tu descendencia será esclava por 400 años en Egipto, gloria a Jesús. Y ahí empieza la historia del pueblo de Israel, gloria al Señor, acerca de la fidelidad de Dios hacia su pueblo, gloria al Señor. Y todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Después, cuando muere José, se levanta un rey, gloria a Jesús, en Egipto. Y este rey ve que el pueblo de Israel era más grande que el pueblo de Egipto. Este rey dice, bueno, esta persona nosotros tenemos que someterla, gloria a Jesús. Vamos a ponerla a trabajar, a someterla a nuestros pies, porque váyase y nos saquen en pocas palabras de nuestra tierra, gloria a Jesús. Y empiezan a castigar al pueblo de Israel. Pero dice la historia que mientras más oprimían al pueblo de Israel, el pueblo de Israel más se multiplicaba, gloria a Jesús. Pero ahí se le está dando cumplimiento a lo que Dios le dijo a Abraham, que su descendencia sería esclava en Egipto por 400 años. Santo eres, Señor Jesús. Y ahí podemos ver, luego, gloria a Jesús, después que Dios llama a Moisés, Dios levanta a Moisés para libertar al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto, gloria al Señor. Y se dan un sinnúmero de situaciones en Egipto, gloria al Señor, para libertar al pueblo de Israel de aquella esclavitud, gloria al Señor. Pero cuando Dios, la última situación que se dio para Dios libertar al pueblo de Israel fue la muerte de los primogénitos, gloria a Jesús. Dice la historia que Dios mató a todos los primogénitos en Egipto, gloria al Señor. Desde los siervos, gloria a Jesús, del rey hasta los esclavos, todos los primogénitos fueron muertos. Cuando el rey vio esa situación, gloria al Señor, dice que el rey le dijo a Moisés que se fuera con su pueblo, gloria a Jesús, en pocas palabras, camino del desierto hacia la tierra que Dios lo hubiese prometido, gloria al Señor. Podemos ver que el pueblo de Israel inmigra de Egipto, gloria a Jesús, por el camino del desierto hacia la tierra prometida, gloria al Señor. Pero dice la historia que Dios le dijo a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón, gloria a Jesús, para que cuando el pueblo saliera, el pueblo de Egipto le cayera atrás al pueblo de Israel, gloria al Señor. Dice la historia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, gloria a Jesús, se da una situación y es que el pueblo tiene sed, gloria a Jesús. Van 3 días de camino en el desierto y el pueblo de Israel tiene sed, gloria al Señor. Y el pueblo de Israel ahí empieza a blasfemar contra Dios y contra Moisés, a murmurar. Y le dice, pero mejor no hubiésemos quedado ahí en Egipto para nosotros venir a morir de sed aquí en el desierto. Y ahí continúa la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios, gloria a Jesús. Pero aún el pueblo murmurando contra Dios, contra Moisés, Dios se mantuvo fiel, gloria a Jesús, hacia ellos. Y dice que se encontraron en un río, se llama Mara, gloria a Jesús. Y allí el agua era mala, gloria al Señor. Pero Dios le dice a Moisés, mira, toma esa vara y échala en el agua, y el agua se va a endulzar, gloria a Jesús. Y allí el pueblo de Israel fue y bebió, gloria al Señor. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres Jesús. Y podemos ver que el pueblo de Israel después continúa, gloria a Jesús. Después el pueblo de Israel, cuando va camino a cruzar el Mar Rojo, gloria al Señor, dice la historia, gloria al Señor, que Egipto le cayó atrás. Pero Dios tenía una estrategia, gloria al Señor, para matar a aquel pueblo, para glorificarse
a favor del pueblo de Israel. Dice que salieron camino del desierto por el mar rojo, por el Señor. Y dice la historia que cuando Moisés dividió el mar, por Jesús, el pueblo de Israel cruzó en seco, por el Señor. Todos conocemos esta historia, pero le estoy narrando, por Jesús, para que podamos ver la fidelidad de Dios hacia su pueblo, por Jesús. Aún el pueblo murmurando contra Dios, por Jesús, Dios fue fiel a aquel pueblo, por el Señor. Y el pueblo pudo ver la maravilla de Dios en aquel mar, por el Señor. Cómo Dios mató a todo aquello egipcio en presencia de ellos, por el Señor. Y aún así el pueblo no creyó, por Jesús. Después Dios le dice a Moisés: mira, en aquel día tú me consagrarás todo primogénito, por Jesús. Todo primogénito será consagrado para mí, por Jesús. Y por 7 días no comerás leudado por el Señor. Y cuando tu descendencia, cuando tus hijos, por el Señor, preguntaren que por qué hacen esto, por Jesús. Cuando su descendencia preguntaren por qué hacen eso, tú le dirás, por Jesús, que eso es por la maravilla que Dios hizo en favor del pueblo, por Jesús, allá en el mar rojo, por el Señor. Aquí Dios le da un mandato. Santo eres, Señor Jesús. Aquella generación era el Señor. Y era que lo que ellos hubiesen visto de parte de Dios en el desierto era para que ellos se lo contaran a las futuras generaciones, era el Señor. Por eso el tema principal es aprendiendo del pasado, era el Señor. Dios le da un mandato al pueblo, era el Señor aquí. Y es de que lo que ellos hubiesen visto de parte de Dios era Jesús. Ellos tenían que contárselo a las futuras generaciones, gloria al Señor. Aleluya. Dice en Deuteronomio 4:9: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de la cosa que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Enseñarle la maravilla de Dios a esas generaciones que el pueblo de Dios, que Dios estaba dirigiendo con el Señor, no era una sugerencia de ellos enseñarle, no, sino era un mandato de parte de Dios a enseñarle a la generación de la maravilla de Dios, gloria a Jesús. Y eso tiene mucho que decirnos a nosotros hoy en día, gloria a Jesús. Y quizá podemos ver que nuestra generación hoy en día, gloria al Señor, como está desenfrenada, gloria al Señor, pero ha sido producto de que no se le enseñó el principio bíblico, gloria al Señor. Si a nuestra generación actual, gloria a Jesús, tantas cosas que están pasando en nuestra juventud, gloria al Señor, en nuestra generación actual, ha sido producto de que no se ha enseñado lo que ha tenido que enseñarse, gloria al Señor. Lo que Dios mandó que se le enseñara a las futuras generaciones. Dios le dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de la cosa que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, la enseñará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios le está dando un mandato aquí, gloria al Señor, y es de que aquellos que ellos habían visto de parte de Dios, cómo Dios se hubiese glorificado en ellos, Dios le dio estatuto y enseñanza y ordenanza para que se dirigieran por ahí, gloria al Señor. Y aquellos que ellos hubiesen visto, se lo enseñaran de generación en generación, gloria al Señor. Pero el pueblo no hizo lo que Dios le mandó, gloria al Señor, sino que el pueblo no dispuso, gloria al Señor, su corazón para adorar a Dios, gloria al Señor. Santo eres el Señor Jesús. Dice aquí en Salmo 78: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los cuenten, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden su mandamiento, gloria al Señor. Era un mandato de Dios enseñar de generación en generación a que guarden
sus mandamientos. Si el pueblo quería que todo fluyera bien de generación en generación, Dios le dejó un mandato: que guarden sus mandamientos, que era el Señor, y que las maravillas de Él le enseñaran de generación en generación. Y no sean como sus padres, generación cóntuma y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios le llamó al pueblo de Israel una generación cóntuma. Significado de cóntuma es sinónimo de rebelde, gloria al Señor. Una persona que no se sujeta, gloria al Señor, a ninguna enseñanza. Así fue el pueblo de Israel. Santo eres Jesús. Podemos ver otra situación que se da con el pueblo de Israel, y es cuando Josué va de camino a Jericó, gloria al Señor. Dice que cuando ellos fueron a cruzar el Jordán, gloria al Señor, Dios le dijo a Josué que los sacerdotes que llevaran el arca del pacto, gloria al Señor. Conocemos esa historia, que el pueblo cruzó en seco el Jordán, gloria al Señor. Y Dios le dio un mandato a Josué, gloria al Señor, y le dice: mira, dile a los sacerdotes que cuando ellos estén en el medio del Jordán, gloria a Jesús, tomen 12 piedras, gloria a Jesús, para que la levanten en aquel lugar donde yo lo voy a plantar, gloria a Jesús, para que cuando la futura generación, cuando sus hijos les pregunten el significado de eso, ustedes le van a decir las maravillas que yo hice a través de ustedes, gloria a Jesús. Santo eres Jesús. Y eso tiene mucho que decirnos a nosotros hoy en día, gloria al Señor. Y es que si nosotros queremos, gloria al Señor, que hay un cambio, gloria a Jesús, una transformación en nuestras futuras generaciones, gloria al Señor, nosotros tenemos que plantar hoy, gloria a Jesús. Si nosotros queremos que nuestras futuras generaciones sea una generación de bendición, gloria a Jesús, sea una generación que camine conforme a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que plantarle, gloria a Jesús, esas enseñanzas, gloria a Jesús, y enseñarle la maravilla que Dios ha hecho a través del pueblo, gloria a Jesús. Podemos también a nuestras futuras generaciones, el tiempo que estamos viviendo actual, gloria a Jesús, la pandemia que entró en el 2020, gloria a Jesús, cuando nuestras futuras generaciones nos pregunten, quizás de aquí a 10 o 20 años, que vean quizás fotos, ¿y por qué ustedes usaban esa mascarilla, gloria a Jesús? Nosotros les podamos contar la maravilla que Dios hizo con nosotros, gloria a Jesús, en plena pandemia, gloria a Jesús. Les podamos contar las maravillas y cómo Dios tuvo misericordia de nosotros, gloria a Jesús, a través de la pandemia. Aunque hubo una pandemia mundial, gloria a Jesús, Dios preservó nuestra vida, gloria a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, gloria a Jesús, que nosotros sembremos nuestras generaciones futuras, gloria a Jesús. Si nuestra generación pasada no sembró en nosotros, gloria a Jesús, vamos nosotros a sembrar en nuestra generación futura para que la cosa pueda cambiar, gloria al Señor. Santo eres Jesús. Y eso es lo que Dios le está mandando, gloria a Jesús, aprendiendo del pasado. Tenemos que aprender de los errores del pasado, gloria a Jesús. El pueblo de Israel fue un pueblo que no dispuso su corazón para adorar a Dios, para servir a Dios. La intención del pueblo de Israel siempre fue de manipular a Dios, no de servirle, gloria a Jesús. Pero nosotros tenemos que aprender de esos errores, gloria a Jesús, pero para bien, gloria a Jesús. Y entender, gloria a Jesús, que no importando la situación que estemos pasando, gloria a Jesús, no importando la adversidad, creer en esa promesa que Dios algún día nos dio, gloria a Jesús. Porque Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será esclava 400 años en Egipto, gloria a Jesús. Y se dio aquella situación, gloria al Señor. Pero Dios lo que estaba formando era el carácter del pueblo de Israel en aquel lugar, gloria a Jesús, y camino del desierto, gloria a Jesús. Cuando Dios permite una situación en nuestra vida, no es para muerte, gloria a Jesús, sino es para formar nuestro carácter, gloria a Jesús. Porque si tú no has pasado por una situación, tú no tienes cómo consolar a otro, gloria al Señor. Si nosotros hemos pasado por una situación y hemos podido ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, ¿cómo nosotros podemos enseñar a otro, gloria a Jesús? Y eso es lo que Dios hizo en el pueblo de Israel. La intención de Dios fue de que el pueblo entendiera, gloria a Jesús, que Dios era Dios sobre todas las cosas y que para Él no había nada imposible, gloria al Señor. Que el pueblo pudiera ver, el pueblo vio la mano de Dios obrando de muchas maneras, gloria a Jesús. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue un pueblo de duro corazón, gloria a Jesús. Y no dispuso su corazón para adorar a Dios. Y dice una parte, gloria a Jesús, que la ira de Dios se encendió sobre el pueblo de Israel. Y aquella generación rebelde que no dispuso su corazón para adorar a Dios, esa generación Dios la eliminó, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esa generación no dispuso su corazón para adorar a Dios.
La generación que entró a la tierra prometida, gloria a Jesús, fue una nueva generación, gloria a Jesús. Porque la generación pasada, gloria a Jesús, la generación ya anciana, esa generación era una generación rebelde, como Dios le decía. Y no sé como sus padres, generación cóntuma y rebelde. Cuando nosotros le decimos a muchachos, tú eres rebelde, eso tiene mucho que decir. Es que no se somete a nada ni a nadie, gloria al Señor. Así era el pueblo de Israel, una generación rebelde. Pero a través de todo eso, podemos ver la fidelidad de Dios hacia el pueblo, gloria a Jesús. Aún el pueblo haciendo a Dios indignarse, gloria a Jesús. A Moisés, gloria al Señor. Dios se mantuvo fiel con el pueblo, gloria a Jesús. Y no importando nuestra situación, no importando que nosotros le demos la espalda a Dios, gloria a Jesús, en el proceso, gloria a Jesús, cualquier situación que estemos pasando, Dios se mantiene fiel y da cumplimiento a sus promesas. ¿Cuánto lo creen, gloria a Jesús? No importando la situación que estemos pasando, gloria a Jesús. A veces pasamos por situaciones y queremos negar la existencia de Dios o queremos dudar de quién es Dios, gloria a Jesús. Pero vuelvo y le reitero, no importa la situación, la fidelidad de Dios es para siempre. Y lo que Él dice tiene cumplimiento, gloria a Jesús. Solamente tenemos que creer. Y ese fue el problema mayor del pueblo de Israel. Y era que el pueblo de Israel no tuvo fe, gloria al Señor. El pueblo de Israel estaba bien, mientras todo estaba marchando bien. Pero cuando se daba una situación, el pueblo de Israel empezaba a dudar. Y empezamos, por lo mejor era, nosotros quedamos allá esclavos en Egipto, gloria a Jesús, y allá comíamos carne y de todo. Cuando nosotros veníamos a morir aquí en el desierto, gloria a Jesús. Y la ira de Dios se encendía cada día más hacia el pueblo de Israel. Y a veces así hacemos nosotros, gloria al Señor, que pasamos por situaciones, gloria a Jesús, y empezamos a dudar de Dios, empezamos a cuestionar a Dios, gloria a Jesús, en vez de mantener nuestra fe intacta, gloria a Jesús, en que no importando la situación, Dios sigue siendo fiel, gloria a Jesús, y que cumple lo que Él ha prometido, gloria al Señor. Santo eres, Señor Jesús. Y voy a culminar con esta partecita aquí en el Salmo 78, versículo 7, versículo 8, 7 y 8. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos. Era un mandato de Dios hacia el pueblo de Israel, pero eso no, el pueblo de Israel no hizo eso, guardar los mandamientos de Dios. Y no sean como sus padres, generación cóntuma y rebelde, que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu, gloria al Señor. Tenemos que enseñarle a nuestras generaciones futuras, gloria a Jesús, a nuestra generación que está creciendo ahora, gloria a Jesús, de que pongan su confianza en Dios, gloria a Jesús. En que no importando la situación que estén pasando, gloria a Jesús, puedan depositar su confianza en Dios. A eso es lo que Dios nos manda, gloria al Señor. A que enseñemos a nuestra generación, gloria a Jesús, para que no se pierda el temor y el principio a Dios, gloria a Jesús. Santo eres, Señor Jesús. Y a veces en nuestro hogar, en nuestros entornos, gloria a Jesús, no se nos enseña eso, gloria a Jesús. Por eso el tema es muy interesante, gloria a Jesús, el tema principal, aprendiendo del pasado, gloria a Jesús. ¿Qué nosotros podemos aprender del pasado, gloria a Jesús? Aquella enseñanza que Dios dio al pueblo, gloria a Jesús, de que sembraran en la generación. Es que la única forma de nosotros ver una transformación en nuestras futuras generaciones, nosotros sembrando ahora, no es sembrando cuando crezcan, gloria a Jesús, es sembrando desde ahora. Dice en Proverbios, instruye al niño en el camino, gloria a Jesús, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Santo eres Jesús. Instruye al niño en la palabra, gloria a Jesús, y aun cuando él fuere viejo no se va a apartar de la palabra, gloria a Jesús, porque va a haber una enseñanza desde abajo, gloria a Jesús. Y esa es la única forma, gloria a Jesús, de nosotros poder una transformación, vamos a decir nacional, me voy a referir solamente a República Dominicana. Esa es la única forma de nosotros ver una transformación nacional. No es que voy a instruir ahora y ya mañana va a pasar, no. Instruir en las generaciones futuras, gloria a Jesús. A que de aquí a 10, a 20, a 30 años, gloria a Jesús, podamos ver el resultado de aquello que sembramos, gloria a Jesús. Y eso fue lo que Dios le enseñó al pueblo, a que enseñaran
a nuestras futuras generaciones, gloria a Jesús. Y a eso que nos manda Dios hoy en día, gloria a Jesús, a que le enseñemos, gloria al Señor, a nuestras futuras generaciones, que guarden sus mandamientos, gloria a Jesús, y que no se olviden de su ley. Santo eres el Señor Jesús. Y al nombre de Cristo, y a su nombre, amén. Hasta aquí ha sido el Padre.